Amigos, según un cable de F que leí esta mañana, el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, ha afirmado este lunes que la solución a la crisis política, económica y social que vive Venezuela está condicionada a que algún país se ofrezca a continuar abasteciendo a Cuba de petróleo para permitir la salida de los cubanos que, en su opinión, controlan las milicias en el país andino. Cuando habla de abastecer a Cuba de petróleo, se refiere a regalarle petróleo a Cuba, por supuesto. Sigo citando a Mourão, 2 puntos. Cuba recibe 120.000 barriles de petróleo por día que no usa y que vende en el mercado abierto. Entonces alguien tiene que llegar a una potencia mayor, no necesito decir quién, dice Mourão, y todos sabemos que se refiere a Estados Unidos, por supuesto. Cierra paréntesis. Alguien tiene que venir y conversar con los cubanos y decirles: ustedes van a seguir recibiendo su petróleo, pero saquen a sus hombres de Venezuela. Esto lo dijo en una entrevista a corresponsales extranjeros en Río de Janeiro. De acuerdo con Mourão, el vicepresidente de Brasil, como ya dije, la solución de la crisis en Venezuela es bastante compleja debido a la cantidad de actores no solo nacionales, sino también internacionales que están involucrados en ella. Y por supuesto, cuando uno lee estas cosas de que hay que seguir abasteciendo de petróleo a la dictadura cubana con tal de que salga de Venezuela, inmediatamente reconoce que la normalización del régimen castrista es un hecho en el mundo, ¿no? Y más allá de esta normalización, uno se pregunta cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Hasta este punto en que el impresentable y oprobioso régimen que impera en la isla es aceptado por todo el mundo con mucha naturalidad. Pues yo creo que principalmente esto es posible a causa de los propios cubanos. Creo que los cubanos son los primeros responsables de la normalización de la dictadura en Cuba. Me refiero a los cubanos afectados por la dictadura o a los cubanos que desde el exilio quieren libertad. Ellos son los primeros responsables de la normalización del régimen en Cuba. ¿Y por qué digo esto, no? Y lo digo al margen de los billones de dólares que todos conocemos invierte la dictadura cubana en su sistema de control, represión y lavado de cerebro. Eso está descontado, ¿no? Y es muy efectivo, lo reconocemos, pero hay un % considerable de responsabilidad que recae sobre los hombros de los propios cubanos, tanto dentro como fuera de Cuba, que aunque quieren libertad para Cuba, en la práctica han normalizado la dictadura en Cuba. Y lo puedo demostrar con 3 puntos. Primero, el hecho de que la población cubana es incapaz de lanzarse a las calles en masa a protestar organizadamente, ¿no? Al menos en Venezuela las protestas cívicas aún no han muerto. En el caso de Cuba, después de 60 años, y si quitamos los primeros, digamos, el primer lustro de resistencia armada a la dictadura por parte de los valerosos cubanos que se decidieron a combatir con las armas en la mano contra el castrismo, ¿no? Quitando eso, en los últimos, vamos a decir 55 años, las protestas masivas, realmente masivas, hablo de cientos o miles de personas, realmente son inexistentes en Cuba, y la única que recuerdo, que es el maleconazo de 1994, se organizó, digamos, espontáneamente para salir de Cuba, no para derribar el régimen, ¿no? Entonces este es un primer punto fundamental. Si la comunidad internacional no ve que los cubanos están entusiasmados con la idea de salir del régimen, por supuesto tiende a normalizar ese régimen. Un segundo punto es el hecho de que el llamado exilio cubano ha normalizado a la dictadura con sus constantes viajes a la isla y sus inversiones allí. No se le puede pedir a la comunidad internacional, dándolo por descontado, lo que los propios cubanos más afectados no son capaces de hacer. Es decir, poner toda la distancia posible entre Cuba y ellos. ¿Cómo vamos a denunciar a un sistema asesino si al mismo tiempo entramos y salimos de Cuba, de ese sistema, como si fuera una fiesta, una especie de celebración, ¿no? Un tercer punto, quizás menos importante que los 2 primeros que he mencionado, es el hecho de que una parte de la oposición, tanto dentro como fuera de Cuba, dedique más energía a combatir a su competencia, entre comillas, en la propia oposición, que al régimen como tal, ¿no? Vendiendo así una imagen de incapacidad, de caos, etc. Creo que estos son 3 puntos que demuestran de cierta manera, aunque puede haber muchos otros, la gran responsabilidad que tienen los cubanos que sufren la dictadura en la normalización de cara a la comunidad internacional de la propia dictadura. Hay que empezar a pensar que si estos estados de normalización no cambian,
va a haber dictadura para rato. Hay que trabajar en eso. Muchas gracias.